Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, ¿qué tal amigos de esta batalla de críticos? Estamos en un episodio más, el primero de este mes de noviembre, y hoy estamos aquí Hugo Lara. Hola Hugo. Hola, Ali. Hola, amigos. Norma Todos. Lorena Loesa, Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pedro Paunero, Hola, Miguel Ravelo ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? y yo, Ali López. Y ahora nos reunimos todos porque pues ya está en salas de cine Frankenstein de Guillermo del Toro, también ya está en las plataformas de streaming y pues es uno de los eventos cinematográficos del año que nos hace reunirnos aquí y pues a ver, demos nuestras opiniones sobre esta película, nueva versión de Frankenstein. ¿Quién se quiere arrancar? ¿A quién le gustó? ¿A quién no le gustó? A mí sí me gustó y ya la vi dos veces, de hecho. Y luego sí me estaba preguntando cuáles son las diferencias, qué viene a aportar esta versión. Y creo que ahí es donde podemos comentar mucho, porque pues es una versión muy hecha por la visión de Guillermo del Toro, entonces se permite como muchas adaptaciones, ¿no? Se toma varias licencias. Y en ese sentido, yo he estado reflexionando, claro, si tú vas a hacer una película de un clásico como es Frankenstein, ¿no? Que ya existen muchas versiones y que hay varias que son buenas e interesantes, pues tienes que arriesgarte un poco y venir a aportar algo, ¿no? Y creo que es lo que Guillermo del Toro vino a buscar, viene a proponer y esos cambios que son muy importantes en el guión, pues están creados, diseñados, pues para que tengan sentido dentro del propio universo del director, en este caso Guillermo del Toro. Pero entonces aporta más a Guillermo del Toro, o sea, aporta más a la filmografía de Guillermo del Toro o aporta más a la filmografía de Frankenstein. O sea, ¿para quién fue más importante que sucediera esto? O no Yo aporta creo, nada a nadie, ¿no? O sea, yo creo que no podemos hablar de esta versión sin pensar en la filmografía del Toro. Creo que yo coincido con Hugo en el sentido de que la película sí es una obra personal. Desde que empieza hasta que termina, tú sabes que es una película de Guillermo del Toro. Él ya se ha convertido en un director muy autorreferencial. O sea, tú estás viendo la película y de repente es claro, de repente dices, claro, Cronos. Cuando salen Los Ángeles, por ejemplo, dices, claro, Cronos. Cuando sale la torre, ay, claro, la Cumbre Escarlata. Cuando salen las mariposas, ay, claro, Mimic, ¿no? Sí, Ya es muy autorreferencial, ya tiene un estilo muy definido, muy reconocible y que evidentemente eso influye en la manera en que cuenta la historia. Creo que si tú vas buscando una película de Guillermo del Toro, esta es la película, digo, en la cartelera actual, ¿no? Porque después podríamos hablar de cuáles son sus películas mejor logradas. Quizá esta no esté entre las primeras y sí tiene mucho que ver es una historia de él. Sí, no hay licencias que se toma frente a la obra original, pero a mí también me parece, un poco coincidiendo con Hugo, que esta historia ya nos la sabemos, o sea, que todo el mundo se acerca a la historia sabiendo perfecto de qué es y de qué se trata, y de hecho por eso se acerca a la película, porque es una historia muy popular, ¿no? El que le cambie ciertas cosas, el que la adapte un poco pensando en el mensaje, pues ese es su sello personal y podrá quien diga, los puritanos digan, no, no respeto el libro, no respeto la historia, se inventó personajes, se llama otro. Y es verdad, a quien le gusta la historia como es, esta película probablemente lo deje muy insatisfecho. Pero el diseño de producción ya es muy de él, la manera de narrar ya es muy de él. Él continúa con el mensaje que empezó en Pinocho, el conflicto con el padre, no es que en Pinocho el papá era bueno y aquí es un desgraciado infeliz, maltratador. Entonces, sigue un poco en esa tónica. Y bueno, yo coincido con Hugo, yo soy del team, sí nos gustó Frankenstein. También ya la vi dos veces, ¿no? Y me parece que en cuanto a producción, diseño, cómo está construida la película, pues es una de sus películas más cuidadas, ¿no? Creo que en todo momento, insisto, tú te das cuenta que esta es una película de Guillermo del Toro y que la incluso cómo construye está con eso. diseñado el monstruo, ¿no? Porque No, sí, al es monstruo le muy. podemos dedicar un capítulo completo porque es toda una
no es un Jacob Elordi todo el tiempo es un monstruo en guapo, ¿no? Y además así, pues parece como un muñeco, ¿no? Con Sí, esas una cicatrices que estatua, a mí se me tiene. figuraba una estatua así como de Miguel Ángel, A mí como perfeccionista, un el muñeco de superhombre, parches, ¿no? muy ¿Hay, Sí, interesante. como una hay muñeca, alguien del otro como team? yo. Hay- A No, ver, yo soy del otro team, vaya. También, yo solo la he visto una vez, sí la pienso volver a ver ahora que la pongan en plataforma. A mí, vaya, ni de lejos podría decir que es una mala película, ¿no? O sea, los aspectos técnicos, bueno, saltan a la vista, ¿no? Pero siento que, vaya, ¿en qué momento esto que menciona Norma de sí, la vemos y es una película de Del Toro, pero como que me provoca pensar, bueno, ¿en qué momento el hacer una película de Del Toro le va a ganar a la historia que quiere contar Guillermo del Toro, ¿no? O sea, ¿en qué momento mi forma de dirigir, mi visión, le va a ganar a lo que quiero contar? Y vaya que Frankenstein es la historia soñada de Guillermo del Toro, ¿no? Para contar, o sea, me acuerdo, es como cuando Peter Jackson dirigió King Kong, ¿no? Que dijo, a ver, sí, me encanta y El Señor de los Anillos es mi obra por la que seré recordado, pero yo empecé a hacer cine porque quería hacer mi versión de King Kong. O sea, entonces dices, bueno, está muy bien, pero siento que aquí es una película de Guillermo del Toro, el autor ya le está pesando un poquito a la historia, ¿no? No es por ser purista, pero yo siento que, a mi parecer, Guillermo del Toro sí se tomó ciertas libertades que muchas funcionan, otras a mi parecer no tanto. Digo, no, solo, bueno, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me sacó de la película cada vez que ocurría es este poder que tiene el monstruo de de, regeneración. de regeneración, ¿no? O sea, me recordó a Wolverine, me recordó al T-1000 Claro, sí. de Terminator, que dices, bueno, una bala que le da y la piel se le cierra, te la creo. La escena de la dinamita, perdón, pero pues, o sea, eso ya llega a un punto fantasioso que se me va, o sea, se me sale, me Y saca, Terminator, ¿no? ajá, me saca de la fantasía, ¿no? Entonces, y siento que la película, vaya, es una adaptación, como dice Norma, sí de Guillermo del Toro, es interesante, pero a mi gusto también el guión tiene ciertos baches, ¿no? Ciertos problemas, porque, por ejemplo, el personaje de Elizabeth es un personaje fundamental para la historia de Frankenstein. Y aquí Mia Goth la adoramos, es una gran actriz, pero a mi parecer Mia Goth está de adorno. O sea, saca Mia Goth en Frankenstein de Guillermo del Toro, sale para modelar unos vestidos espectaculares que probablemente se vayan a llamar Preciosos. por vestuario. Pero Mia Sí. Goth, el personaje de Elizabeth, no hace nada en la película, o sea, está de relleno. Entonces, tiene varios detalles así. A mí la actuación de Oscar Isaac no me pareció Y otra lograda. cosa de la Elizabeth es que cambia su rol con respecto a Víctor Frankenstein, ¿no? O Sí, sea, claro, aquí completamente. Aquí lo odia desde en un esta principio. versión es la novia de un hermano de Víctor De Willy. Frankenstein, Sí, que en no Oscar. como en la novela original, Que es que es novia de la él, novia de de Bueno, él, exacto, y eso es muy importante, ese cambio. No, y Willy, vaya, Willy era esto un del genio. el poder de regeneración, la novela lo cita cuando lo apalean a él en la aldea, que se pasea por ahí y que tiene los primeros contactos con otros humanos fuera del padre ausente, porque recordemos que Mary escribe una novela acerca de su padre William Godwin y Mary es el monstruo, porque se pasó una infancia. Su papá le dio una educación maravillosa, pero al mismo tiempo siempre le adjudicó que por su culpa murió su mamá, ¿no? Mary Wollstonecraft. Y entonces, esa es una novela autobiográfica, que por supuesto, llena de metáforas y todo esto, pero la cuestión es, en la novela aparece cuando apalean al monstruo por primera vez que sí tiene poderes de regeneración, pero no así de exagerados. Lo que hace Guillermo del Toro es, con todo este bagaje cultural pop que tiene él, de superhéroes y todo, pues eso es lo que pone en la película, ¿no? Es un capricho de Guillermo del Toro.
Entonces, este es como llegar a la meta de Del Toro, es lo que quería él hacer, ¿no? Este es Frankenstein. A mí me gustó mucho Pinocho y sin embargo me chirrió muchos aspectos estos del el mundo del más allá y todas estas cuestiones, pero pues sí, es el sello autoral de Del Toro, que se le va de pronto la onda ahí en cuanto a caprichos, pues también es absolutamente notorio. Esta es la obra que él quería hacer. Ahorita más al rato que hablemos de las adaptaciones otras, pues vamos a ver que también hay adaptaciones muy caprichosas, sí, de Frankenstein antes. No, hay adaptaciones geniales, increíbles y que cambian casi todo. Es que justamente siento que Pinocho logró, o sea, a pesar de que tuvo muchos cambios y le metió mucha cosa personal, en Pinocho se sintió natural con la historia, fluyó muy bien. Y creo que en Frankenstein no pasa así. Sobre todo lo que comentabas del diseño de producción del Callejón de las Almas Perdidas. Pasa algo aquí. El diseño de producción, nadie puede negar que es magnífico. Pero, ¿en qué punto el diseño de producción tiene más peso que la historia, ¿no? Y entonces sí, ya... desde esa cabeza de Medusa que está al fondo, eso es absolutamente, me parece innecesario. Es muy Del Toro y es muy del bagaje cultural que él tiene, pero la novela no es en absoluto así y las otras adaptaciones habían de alguna manera respetado eso, ¿no? A pesar de que se les iban las cabras, ¿no? Por ejemplo, a Paul Morrissey, que me gustaría hablar más adelante, Paul Morrissey, la película que produjo Warhol, pero en fin, sí, es que este es Del Toro. No sé si ustedes entraron a la conferencia de prensa donde estuvo Guillermo el Toro justo hablando de esta película de Frankenstein y con lo que tú dices, Pedro, Miguel, sobre, claro, toda la carga personal que tiene esta versión de Frankenstein de Guillermo el Toro, él mencionaba que buscó hacer una película muy emocional, que tenía esta carga melodramática de forma muy notable, muy mexicana, ¿no? Muy mexicana. Que él en cuanto puede confirma y reafirma esto y decía que para él era la historia sentimental entre un padre y un hijo y evocaba entre sus recuerdos, decía, es como La Oveja Negra, aquella película de Ismael Rodríguez con Pedro Infante y Fernando Soler, o No desearás a la mujer de tu hijo, ¿no? Que es la segunda parte. Y él la ponía él mismo en este cuadrante, ¿no? No es tanto una película de terror, aunque tiene todos estos elementos que vienen consigo en la propia obra, pero sí es una película más emocional que en ese sentido es lo que estaba buscando, ¿no? Y tal vez ahí también toma distancia de lo que es la obra original, como tú mencionabas, es autobiográfica para Mary Shelley, ¿no? No solo por la muerte de su madre, sino también de la madre que muere, pues, prácticamente cuando nace Mary Shelley, ¿no? Y después muere sus hijos, o sea, cuando está escribiendo Frankenstein muere el primero de sus hijos y luego mueren dos más, ¿no? O sea, ella siempre está como muy cerca de la muerte. Pero creo que, pues, Del Toro sí toma distancia de la obra original, que por cierto, hay que decir que hasta Mary Shelley hizo dos versiones, ¿no? La original de 1818, estuve estudiando ayer, como verán, y una segunda versión en 1831. Respecto a lo emocional, nada más rápido, que sí, yo sí vi gente llorando en el cine, por ejemplo. ¿En serio? Es que es muy, yo sí muy mexicano. O sea, no niega su... Sí. Del Toro no niega jamás, y lo ha dicho con mucho orgullo, soy mexicano, o sea, y se lleva esta carga. Pasa con Cuarón y la adaptación esta bueno, en La Princesita, o sea, no, a mí me parece absolutamente una cursilería brutal, ¿no? Totalmente. A mí sí me gusta. Grandes Esperanzas. Yo lloré al final, ¿qué les pasa? Yo la vi hace como año y medio volví a ver La Princesita y dije, no me gustó en su momento, menos me gusta ahora, es la cosa más cursi. Eso sí, a todos que nos están escuchando, si algo no te gustó a la primera, ya es muy difícil que vean. No, hay películas que no te llegan en el momento y después las ves. Es que ahí está, esa es la escuela melodramática que tenemos nosotros y que es nuestra educación sentimental, es parte del nacionalismo y parte del gen mexicano. Entonces,
Aquí Lo que la han hecho pregunta ellos es llevárselo a Hollywood. Pero eso es claro, lo aquí la único, pregunta entonces. es cómo estará funcionando con otros públicos y con Sí, otras audiencias, porque aquí así me es. queda muy claro que el melodrama es rey, ¿no? O sea, no hay nada que compita con eso. Ahorita que Hugo Lara menciona la oveja negra, seguramente quienes nos escuchan lo tienen clarísimo, claro, es el conflicto con un padre desgraciado como estos Sí, dos, ¿no? Pero ¿qué pasará? Y aquí es muy interesante porque la película no está hecha solo para el público mexicano, claro. justamente si está en plataformas, la va a ver todo el mundo, ¿no? Y eso será muy interesante. Pero ahí sí creo que es, insisto nuevamente, el sello de un director mexicano Sí, que no tiene miedo de decir, sí, yo crecí viendo telenovelas, ¿no? así es. Y ahí así como Tarantino dice, yo nunca fui a la escuela de cine, yo vi el cine porque atendía un blockbuster y ahí me las chuté todas, ¿no? Él no tiene miedo de decir ¿qué su formación viene? Pues del melodrama y la telenovela Sí, mexicana y así se ve es. Bueno, en de las todas las películas escuelas. mexicanas, no dijo telenovelas, ¿no? Dijo películas. Seguro las Claro, veía, sí. seguro Bueno, las veía. Tengo una pero duda, entonces, quitándole un poquito el papel a Ali, permíteme Ali, porque ustedes qué tanto creen, digo, obviamente esto es en el caso de México, pero que el público mexicano ya está predispuesto al momento de ir a ver una película de Guillermo del Toro de Me tiene que encantar. ¿Por qué? Porque porque Guillermo del es Toro lo doctor. amamos, Guillermo del Toro siempre salva el cine y huele a hot cakes. O sea, Es siempre el más querido de los es el tres, más sí. querido, bueno, obvio, ¿no? Porque es el más cercano a El la más gente. Están cercano. ahí en el Olimpo de yo soy el director que salvo, vaya, Amores Perros es un antes y un después en el cine, ¿no? Entonces Sí, Iñárritu sí se puso su capa de fui el que trajo, que el que sí. llevó el cine mexicano al mundo, ¿no? Cuando puso esa... Iñárritu es el intelectual de los tres, es el más Exacto, artista. Y por exacto. no Del le va al Cruz Toro, Azul, ya por eso valdría la pena quererlo. bueno, Del Toro es el más, es un gran artesano y un autor, pero no necesariamente ser autor te hace artista. O sea, digo, él es una artesanía fina la que hace Del Toro, muy querible, muy amable en el sentido de amarse, ¿no? Pero el más intelectual es Iñárritu y a veces por eso pone una línea entre todos nosotros y hasta frío, ¿no? Un Sí, sí, tanto sí. distante, eso pasa con Iñárritu, ¿no? Yo siento Es que... más universal y Del Toro es más personal. Entonces, ¿Y Cuarón, dónde lo pondrías, no? Es a como Cuarón yo lo pongo en medio, porque el chico por fresa, ¿no? ejemplo, ¿cómo? De la Es del como, es Valle. como medio fresa, ¿no? De la Sí, condesa, de... Bueno, Sí, sí, los eso tres, no le quita pero, el gran Los director. pero tres, para los los tres. mí, tres. Del Toro no vivió una Cuarón vida habitacional. con niños del hombre hace algo excepcional. Esa es una Sí, película que Bueno, debe considerarse uno de los grandes Sí. clásicos de la ciencia ficción, totalmente. Yo absolutamente estoy de acuerdo. una metáfora poderosísima, De hecho, a mí grandiosa, Cuarón es el que más me gusta de los tres. trabajo de cámara, wow, o sea, a nivel suelo, subjetiva, en fin, no, una maravilla, es Niños del Hombre, es una Oigan, pieza. pero entonces lo único que puede aportar del Toro al mito de Frankenstein es este melodrama de los monstruos también lloran. O sea, ya no hay nada más que pues yo pueda creo que hacer, porque lo que cuentan para mí es el problema de toda la cinematografía de Guillermo del Toro, que vas y sí es muy bonito, pero pues al final es una historia muy endeble, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que si del Toro hiciera cómics sería el maestro, ¿no? O sea, sería el mejor autor de cómics de la historia. O sea, Pero tú ya el piensas que momento. se equivocó de medio. Sí, exactamente, porque las películas para mí pues terminan careciendo de todo lo demás, o sea, Yo son creo, yo creo bonitas que visuales. Pinocho se va a perder. Yo creo que Pinocho, ¿ves? A mí Pinocho me encantó, ¿eh? Me parece una película maravillosa. Y justamente esto que dice Ali de que sería un gran vaya, comiquero, autor de cómics, pues eso lo llevó a cuando hizo Hellboy 1 Hellboy. y 2, ¿no? Exacto. O Blade 2, que a mí, por ejemplo, Blade 2 no me gusta. a mí tampoco, ninguna de las dos, ni No. Hellboy tampoco. Y Hellboy, Hellboy es más oscura, quizás sea la más oscura de él. Bueno, Mimic es un cuentito que él adapta para hacer una historia muy amplia, muy larga, porque es un cuentito de 3 páginas de sí, bueno, Donald A. Wollheim, que es un editor sobre todo de la ciencia ficción de la edad del oro, de la edad de oro, y Wollheim publicó a Isaac Asimov, a Arthur C. Clarke, si no me equivoco, en fin. Entonces, cuando se mete autor, según Asimov, su mejor obra es Mimic. Pero cuando tú lees el cuento dices, ¿cómo puede ser esto? Es como la novela de Robert Bloch, Psicosis. Sí. El cine la mejora, ¿sí? Y Del Toro mejora Mimic, porque, bueno, lean el cuento, pero se trata de
un vecino, un apartamento donde hay un vecino encapuchado, muy raro, que sale a la calle y le tiene miedo a las mujeres, y ya no les spoileo, pero la cuestión es que si ese cuento es el mejor de Donald Wolfgang, pues oye, pues Del Toro hizo una verdadera obra maravillosa allí, adaptando y mejorando este cuento, ¿no? Pero ahí el problema de Mimic fue Harvey Weinstein, porque al final sí. se la hizo pedazos, o sea, dice el mismo Del Se Toro, cae la película de versión era Oye, yo completamente regresando a la pregunta que hizo Miguel de qué tanto influye en el público mexicano el hecho de que sea una película del Toro, creo que bastante, pero en el mundo en general le va muy bien. Sí, no, bueno, pero Recordemos que no fue ovacionado 15 minutos en Venecia, nosotros lo llevamos en por el ejemplo. corazón, ¿no? Nosotros lo llevamos en el corazón, y yo El recuerdo aplauso, haberlo visto en el Festival de Guadalajara con su público, porque él es tapatío ahí, parecía, ¿no? Así como ser un profeta, y la gente estaba enloquecida y le hacía preguntas de todo tipo, no solo de Las cine, filas en hipotéticas, Morelia, ¿no? Eran de personales, 5 etcétera. horas para Sí. entrar a verlo, ¿no? O sea, Sí, bueno, Es que el aplauso necesitamos nuestro. héroes. México necesita Ese héroes. qué padre que tengamos un héroe cinematográfico, Sí. ¿no? O tres, ¿no? O tres. O tres. Tenemos Los tres tres, pero él amigos. es el más querido. Los otros Pero los son... otros dos son sangrones y él es el querido, él es el buena onda, ¿no? Sí, sí. Pero Pero es que entonces ya, además, yo creo que las historias también tienen que ver, porque él Claro. siempre busca, muy al estilo de Flanagan, por ejemplo, buscar como lo cotidiano, nuestras desgracias personales, nuestra historia familiar, que ahí sí, para que vean de dónde no va a brevar, si aquí tenemos un montón de historias familiares muy terroríficas, ¿no? En cada familia hay un monstruo, por lo menos, ¿no? Del que se puede hacer una película. Él logra, con metáforas de fantasía y en algunos casos de terror, contar esa misma historia de una manera distinta. Y la Sí, gente conecta con eso porque sí. lo siente fuera, ¿no? Es decir, no estamos hablando de los papás abusadores. Estamos hablando de un señor que gracias a eso se creó un monstruo que ahora anda haciendo estas cosas, ¿no? No estamos hablando de mi papá, estamos hablando de un señor horrible que aparece en pantalla. Esa posibilidad de desdoblar nuestros dramas muy a la mexicana, me parece que también tiene que ver con el éxito que tienen sus películas. Sí. Pienso, por ejemplo, y además, finalmente todas las historias de fantasmas y de terror esconden un drama personal, Claro. medio dramático, que es lo que da animación a la historia. Creo que de todas sus películas, en donde mejor lo logra es en El Espinazo del Diablo, Ah, sí, ese es mi sí, ¿no? preferido. su Que mejor por Ahora, ¿cuál ejemplo, fue? sí, a mí también me gusta mucho esa porque finalmente el fantasma tiene algo más que decir que ser un niño con la cara blanca y que espanta gente. El tema de la bomba y todo eso, hay un montón ahí de No, referencias bueno, que son muy ya, íntimas, sí, con todo y que estamos hablando de un orfanato en España, nos sí. llegan profundamente porque sí están contados a la latina, ¿no? Historias, pero latino llevado a lo universal. Así Esa, es. esa bomba clavada ahí en el Ujú. patio del orfanato es absolutamente una de las escenas más ominosas de la historia del cine, me parece. Totalmente. Ujú. Totalmente, imagínense eso clavado ahí que quizás pueda estallar en algún momento en un orfanato. Entonces, desde la escena en la cual va cayendo del avión, porque hay un plano que se nota cómo va en profundidad cayendo hasta que se clava, wow. Y en El Espinazo también del Diablo, esa otra escena cuando estalla el coche y la tapa del cofre del auto se dirige hacia el espectador, es absolutamente inesperado también. Entonces, sí tiene muchos descubrimientos maravillosos en El Espinazo del Diablo, y creo que ahí comienza ya, bueno, tenemos Cronos y todo lo que quieran, pero allí ya hay un Del Toro que aprendió a contar historias en Hollywood. Oye, y además, pues se acaba de decir que son sus propias historias, que son, en estos casos que tú mencionas, El Espinazo del Diablo, Cronos, y desde luego El Laberinto del Fauno, películas concebidas desde el guión por él mismo, lo cual a mí me parece que pues, es una de sus fortalezas, ¿no? Tal Ahora, vez más por encima de las adaptaciones. ¿Saben qué me Aunque claro, ya gustaría? decíamos que el hecho de llegar a ser Frankenstein o Pinocho, pues era como cumplir su sueño desde niño. Pero por el otro lado, escuchaba también que Del Toro comentaba que él había escrito más de 20 guiones, 20 y tantos y algo así, y solo había filmado 11, ¿no?
entre él y otro que había dado por ahí. Y decía que, pues en realidad había hecho muy pocas películas porque es muy difícil el cine y ciertamente el trabajo del guionista, pues es de los más difíciles que existen, ¿no? De los escritores y la creación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría imaginar o pensar, pues, cuál va a ser la siguiente película de Frankenstein. A lo mejor me estoy adelantando, si va a ser una adaptación o algo nuevo, algo distinto, ¿no? Que creo que No, es a mí donde justo abona mucho. lo que a mí me gustaría ver ahora es justo una película de Guillermo del Toro que sea original. O sea, no es que hacer adaptaciones le quite o le ponga más, pero quiero ver una historia del Toro, porque las últimas tres al menos, o sea, ¿cuál fue la última película completamente original del Toro? Ahorita tenemos Frankenstein, que es adaptación. Antes es Pinocho, que es adaptación. Antes es El Callejón de las Almas Perdidas, que es adaptación. Entonces creo que a Del Toro nos urge ya verle una película completamente original, porque vaya, no es que no lo pueda hacer, o sea, el tipo es un absoluto genio, ¿no? Entonces siento que cuando nos llegue con una película basada en, vaya, propias vivencias. Pues bueno, creo que en El Gabinete, está en streaming, El Gabinete de... Cierto. Ahí, la última de las historias, que se llama Murmullos, es muy interesante porque yo tengo muchos amigos que son ornitólogos, estudian aves y todo, y entonces pues nos encantó por esa parte también. Para mí la mejor de todas las historias del gabinete ¿cómo es el gabinete de las curiosidades? Curiosidades de Guillermo del Toro. Que un gabinete de curiosidades era una especie de museo de cosas, un museo pero caprichoso, sin curaduría. Eso era un gabinete de curiosidades en el estilo gótico, en el puro sentido gótico, ¿sí? Entonces, ese último cuento me parece muy personal. No recuerdo si él hizo el guión o no, pero la cuestión es que ahí hay un Del Toro muy original, que en efecto no es una adaptación, como bien dices, pero Del Toro sí creo que es un autor. Y Sí, como todo bueno, La Forma del Agua también es La Forma del Agua, sí. Su guión original, ¿no? Hitchcock es un autor y adaptaba novelas también, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso logras encontrar tu válido, voz a través de otros. Totalmente, ¿no? El trabajo. Un director necesita también adaptar, yo creo que es parte de su universo, ¿no? Siendo quién es, pues ya le queremos ver algo como La Forma. Sí, yo creo que ya le toca, ¿no? Y creo que es un gran adaptador, pero él, creo que la última película que está basada en un guión suyo original es La Forma del Agua, que es excepcional. Bueno, original es... No, bueno, es otro homenaje a mil versiones, ¿no? A todo lo que él... O sea, no hay nada nuevo de los griegos, ¿no? Digamos. Sí, claro, bueno, ¿tú cómo ves, Ali? Pues yo creo eso, creo que llevamos ya varios años perdonándole cositas, ¿no? Creo que sí, o sea, es lo mismo, no podemos decir que es un mal cineasta, no podemos decir que sus películas sean malas, ¿no? Que no atraigan a la gente, que no sean una sensación dentro y fuera de nuestras fronteras, pero para mí la última gran película de Guillermo del Toro fue justamente El Espinazo del Diablo, ¿no? De ahí siento que no ha alcanzado ese tope. Y ya son veintitantos años, ¿no? Me parece que fue en 2001. Entonces, no es que estos 20 años no ha hecho nada digno o nada que valga la pena, pero creo que está alejado de ese tope. Muy bien. Y pues no sé, ¿alguien quiere terminar algo? ¿Quieren defender a Guillermo? Que es la persona que menos necesita defensa en este Exactamente. Sí. Pues bueno. Sería absuelto de cualquier crimen. Claro, aquí nadie puede decir nada sino considerado como traidor a la patria. Sí, no, claro. No, y además esto está padrísimo porque Guillermo del Toro sí va a quedar, y ya, vaya, ya lo es, uno de los directores mexicanos que más hizo por el cine en México, ¿no? Sí. Guardando las distancias, siento que es un poco el cariño que se le tiene y el conocimiento de cine que tiene es un poco, guardando, vuelvo a decir las distancias, con Scorsese, ¿no? O sea, esta persona de cine que es bonachón, que es que sabe mucho, que siempre va a estar buscando qué hacer para que haya más cine, para que haya más historias, para que se produzca más. Siento que es esta persona, ¿no? Y vaya, tener un compatriota así, siento que sí nos llena de orgullo a todos, ¿no? Y eso pues bueno, ya con la bendición de San Guillermo del Toro, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando más de Frankenstein, de cine mexicano y de cine de monstruos. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos.
Y bueno, estamos de regreso en Batalla de Críticos. Ahora sí, muy apasionada Batalla de Críticos, la verdad. Aquí Guillermo del Toro sacando lo mejor y lo peor del melodrama mexicano, incluso en este podcast, ¿no? Ya hay compañeros aquí que están en las lágrimas, ¿no? Defendiendo la causa de Guillermo y otros que estamos en las lágrimas arrebatados ante... Afilando cuchillos. Afilando cuchillos, En oigan, lágrimas secas. espérense. Sí, se me Oigan, parece un poco exagerado, Ali, decir que desde El Espinazo el Diablo no ha hecho grandes No, películas. sí, no. Vaya, pueden gustar, pueden no gustar, pero Titanes del Pacífico, vaya, o sea, es otra película que Bueno, El Laberinto del Es que él Fauno, veía hombre. más A mí el laberinto le sí me gusta gustaba. mucho. Ahí también se nota otra vez la educación mano. pop de México. O sea, del Toro se nota que ha leído ciertos libros que, por Claro. ejemplo, que yo he leído. Digo, oye, ya hizo esta adaptación y seguramente está en estos libros de estas antologías, ¿no? Hugo citaba, por ejemplo, que ¿cómo se llama esta? La de la guerra civil, se me olvida, el laberinto del fauno. El laberinto del fauno, lo que me chirría es precisamente este contraste tan brutal entre el escape al mundo feérico y la realidad brutal de la guerra, que está sumamente logrado, pero es muy justificado porque precisamente la niña escapa de esa realidad brutal. Entonces, sí es una película sumamente relevante, pero sí me chirría también eso, ¿no? Ese contraste tan marcado entre ambos mundos, ¿no? Pues fíjate que a mí me parece muy sólido, porque finalmente yo sí creo que la gran metáfora de la película es la fantasía sirve para evadir la realidad. Sí, pues Y una por eso, realidad sí. cada vez más espantosa, ¿no? Sí, sí, Desde sí, un sí. punto de vista, incluso quiero decir, muy femenino. Y eso me llama mucho la atención de la película, porque sí lo vemos desde el punto de vista de la niña y de su mamá, ¿no? Por ejemplo, y yo sí la considero, yo sí la pondría en mi lista de entre las mejores películas de Guillermo del Toro, no la mejor, pero sí es de lo más destacado. Y además también hay que decir, es una película que lo vuelve internacional, porque Sí. aquí estas problemáticas, la guerra existe en todo el mundo, esta necesidad del escape a través de la fantasía hizo clic con públicos y audiencias que han vivido guerras, que han vivido cosas muy desastrosas. No, bueno, es y que que si encontraron tú en la no logras la película. universalidad, por mucho que seas artesano autor, pues del todo innegablemente logra la universalidad. Así es. sea la guerra en un pueblito de no sé dónde, el valle de Eslovaquia, lo que sea, pero si no logras esa universalidad, él lo logra. Entonces es allí donde encontramos a repito, este refinadísimo artesano. ¿Y por qué crees, o por qué creen ustedes que sí logra esa universalidad? Porque es un genio, es un talento excepcional, o sea, como Cuarón o Iñárritu, ¿por qué después de estos tres grandes directores, ningún otro mexicano ha tenido esa trascendencia? Aunque la han buscado algunos, como Regadas, Michel Franco, pero francamente, pues después de ellos tres, pues ninguno se ha sentado como ellos en el aparador cinematográfico a nivel internacional con peso verdadero, ¿no? Entonces, Pues por yo las creo que sí historias, estamos, Las además, historias son universales. además de que han sido muy Y él es empeñosos, sí sensible. tienen un talento fuera de serie, ¿no? Los Sí, no, tres, Él es muy te puede gustar sensible. más uno, el otro, Sí, sí. pero son excepcionales, ¿no? Y además, curiosamente, pertenecen a la misma generación, ¿no? Sí, Exacto, ¿no? Y es justo lo que decían en el bloque anterior, ¿no? Al final las historias son universales sí. y justo por eso le llegan a todo el mundo, pero más a los mexicanos, pues porque como él siempre dice, pues yo soy mexicano y le meto lo que crecí viendo, ¿no? Que la hora marcada, que vaya, el No, cine. que Pedro Infante, ¿no? Ajá, el Sí, cine. La hora marcada él la hacía. Él la hizo, Pedro. No, claro, él la hizo, vaya, el comercial de Alka-Seltzer en donde él sale de hombre lobo, ¿no? O sea, vaya, Claro. todas Por estas, ejemplo, ¿no? la de la mamá, la señora Erlinda y su hijo, donde él es jalacables. En los créditos aparece ahí como su mamá es la protagonista. Su mamá, Claro, que gloria de Dios esté muy y él mala. hacía los prostéticos, ¿no? Sí. Pero él Por hacía ejemplo, de un cabeza montón. de vaca, es recordado por esa película, ¿no? El prostético del hombre lobo de Alka-Seltzer también él lo hizo, me Pues parece. también está... Oye, pero justo- fíjense que algo llamativo de estos tres directores, y decía de la misma generación, es que ellos ya crecen es esta generación que crece ya con la televisión en casa, Sí. ¿no?
y además alimentándose del cine internacional de Hollywood, tienen esta gran influencia, pero al mismo tiempo el cine mexicano, ellos sí lo vieron, ¿no? Cuarón, por ejemplo, lo menciona, él estuvo incluso en un homenaje con Felipe Casal, recordaba esta película Canoa, si no me equivoco, fue la que mencionaba como parte de su cultura cinematográfica de formación, como lo hace Del Toro, en particular con todos estos melodramas mexicanos. Entonces, ellos crecen, es esta generación que ya ve la televisión, crece con ese entretenimiento y también con esa influencia muy, muy importante. Y en ese periodo, pues yo digo que justo tienen en común eso, estos tres directores que andan no muy lejos de la edad de Pedro, ¿no? Digamos, ni ¿Mi de, edad? ni de, ¿Qué ni de edad la tiene mía, por más ahí? bien, ¿no? O sea, Ni idea tengo, no, yo creo que es más bien, son del 63, una cosa así. No, pues yo soy una década después. ah, Así ya, Hugo Me veo metiéndose en tan viejo. problemas, Hugo en aprietos. No, es que yo creo que Del Toro logra conectar, o sea, los tres creo que son grandes directores, pero Del Toro es el que más logra conectar sensiblemente. estoy de acuerdo. Vaya, podemos ver Bardo y cuándo nos va a conmover, digo, Ay, técnicamente. no, espérenme, a mí sí me conmovió. No, está bien, y técnicamente es espectacular. A mí me parece fría. A mí Ajá, sí me Muy- gustó, Bardo. pero una- el A mí también me corazón gusta Bardo, del sí. Toro, A no, mí también, o sea, está bien. obviamente, como dice Miguel, técnicamente es impecable, es asombrosa, pero no logro esa empatía Claro. con ella, A para pesar, o nada. sea, vaya, yo Es prefiero. fría. Ni con el niño héroe cuando es arrojado del castillo. Pues, No, o sea, yo creo que su momento en el California Dancing Club cuando habla con su papá, que él es niño y habla a él como si fuera un niño que hasta se empequeñece, ajá. Jiménez Cacho, para hablar con el papá. Ay, no, espérense, esa escena es un madrazo muy cañón también en la figura del padre. Y bueno, el principio, cuando pierden al niño, a mí me parece que es muy difícil no sentir empatía con algo así, ¿no? Pues es que para Eh, mí todo lo Pero demás yo sí le arrolla quitaba eso. como media hora de película. Borra. Las Eso. escenas del Zócalo yo se las O quitaría. sea, prefieres ver otra vez Frankenstein que Bardo, supongo. Sí, seguro. Es eso, ¿no? O sea, Sí, seguro. es como con el que conectamos más. Y creo que conecta más toda la gente, a pesar de las innegables proezas visuales. Vaya, Gravity, ¿no? O sea, es una película que te hace estar en el espacio, ¿no? O sea, por la vez por donde la veas. Puede que la historia no sea tan buena, No, pero bueno, yo recuerdo en redes unas discusiones y que los mexicanos eran los que más atacaban a Iñárritu con Bardo, y yo defendí la película desde los puntos de vista defendibles, y claro, los otros pues acá son endebles, Claro, etcétera, pero una película sentimental, bueno, que llegue al corazón, no lo es en absoluto, como No, Del Toro siempre está recurriendo a eso, es el director del corazón de ellos tres, es aquí como Oye, pero también, el Mago de Oz, pero también, el cerebro, Pedro, el corazón, o sea, el cerebro es Iñárritu, el corazón es Del Toro. ¿y Cuarón qué es? el ¿Cómo? estómago, ¿no? ¿Cuarón qué es? ¿El Pues sí. estómago? Oye, pero Pedro, Es la tú que vesícula mencionas biliar. ahora que hay un deporte nacional que es atacar a los mexicanos en Sí, no, televisión, claro. o sea, Sí, lo mismo pasó con Bardo, ya decíamos, pero también con Cuarón y Roma, ¿no? Había como dos bandos de estos que pero la Roma a amamos. mí Yo me soy de parece los que también la amó esa película, pero había gente que la odiaba. No, que la Era una discusión de alguien detestaba. que decía, no, es una basura. Oye, Sí, por favor, a lo mejor no te gusta, Una basura no pero puede de ser. eso a que sea una basura, pues, No, está muy No, lejos. y no es Para mí una es una de las basura. grandes Hombre, películas es una gran del cine película. mexicano de su historia. Así Es es. una No, gran bueno, película. ahora, pero Norma decía de esto de Corre Cámara, que este texto que yo escribí para Corre Cámara, perdón, pero hay que señalarlo porque pues estamos en un medio producido por Corre Cámara, y allí me tocó escribir cuando el racista es mexicano, porque atacaban también a esta chica, a Yalitza No, a Aparicio. Yalitza le dieron Entonces, durísimo, el durísimo. racista mexicano con el mexicano, y dije yo, bueno, diablos, puede tener todos los defectos del mundo como actriz, no es actriz, no, a mí para nada, no es actriz, pero logra llevarla donde quiere Cuarón, y eso está extraordinario. Ahora, la película es una gran película y ya,
Tal vez, no lo sé, no sé si va a trascender o no, pero en realidad sí es una película que está captando momentos y sobre todo de estratos sociales. Eso es lo que quiere Cuarón y lo que logra con Roma. Pero lo interesante es lo que hay detrás y cómo el mexicano exactamente es una especie de deporte nacional, atacar a otro mexicano y sobre todo atacaron a esta chica, ¿no? No solamente a Cuarón, era Yalitza Aparicio a la que se atacaba también en la película. Entonces, no puede ser posible. Y creo que aquí lo interesante es justo esta parte, como estos tres aspectos de la mexicanidad, no han logrado ser universales, ¿no? O sea, como algo tan íntimo, ¿no? Yo recuerdo mucho esta escena de Roma cuando va entrando el coche, ¿no? Que apenas si cabe, Sí. y que estás con la tensión de si va a rayar o no va a rayar el coche, que es algo que los que hemos crecido en la Ciudad de México a lo mejor entenderíamos como muy propio, pero que acaba teniendo estas repercusiones, ¿no? Sí. Los melodramas de Del Toro, lo que ha logrado también Iñárritu por ejemplo, en Babel, ¿no? Cuando esta fiesta a la que Barraza escapa, ¿no? Cruza la frontera para llegar a esta fiesta mexicana, y donde te das cuenta de que dices, bueno, sí, o sea, las fiestas de pueblo de México están inscritas ya en esta Universalidad. en universalidad y en esta parafernalia hollywoodense, ¿no? Creo que también llega en este punto en que dices, bueno, vale la pena, así como vale la pena defender el cine filipino, el cine tailandés, ya de repente vale la pena que de estas pantallas tengamos identidad, ¿no? Brian Aldiss, el autor de Frankenstein desencadenado, precisamente una de las más locas adaptaciones Genial, que genial. Roger Corman. Aldiss es el que pone de moda en los 70s junto con Sam Moskowitz, que es el gran historiador de la ciencia ficción, del fandom sobre todo, decir que es la primera novela de ciencia ficción, pero se los olvida a Cyrano de Bergerac, Claro. o sea, hay muchísimo. Los griegos ya habían escrito cosas así. En fin, la cuestión es que tiene un nicho importantísimo porque es la quinta esencia de la era industrial. Eso sí lo señalaba Isaac Asimov. Es decir, nosotros creando vida, el ser humano creando vida, jugando a ser Dios. ¿Cuándo ser Dios justo? Pero por ojo, eso la para los escena icónica románticos, del ojo. está vivo, it's alive. Con Sí, esa es Rayos, la gran escena de todos los que sí Frankenstein. extrañamos en la Del Toro. La nueva, ¿no? Yo esa es dije, la gran "Además, escena". ¿es live o no? Pero recordemos, los románticos eran satanistas, no era de que jugaban a ser Dios y eran castigados. Al contrario, ellos necesitan ser Dios. El gótico aspira, porque ya no hay Dios en el siglo XIX, ya no hay Dios. Es la primera generación del ateísmo. ¿Qué escribe Percy Shelley? Necesidad del ateísmo. Claro. Por lo tanto, Mary, que está en ese círculo, es completamente justificada desde ese punto de vista, la creación de un ser por un ser vivo, otro ser vivo creado más allá de lo meramente biológico, ¿no? Y eso es lo que siempre se nos olvida, porque en la versión de James Whale está toda esta conservaduría, este conservador religioso que sale al principio de la película a decir, advertencia, no hay que hacer esto, porque, ¿se acuerdan? Sí, claro. Fue obligada por la Iglesia Católica a ponerle ese prólogo a la película. Pero justamente me voy a regresar un poquito a lo que decíamos de las adaptaciones y lo que platicamos en otro de los episodios. ¿Qué tan importantes son las adaptaciones y qué tan relevantes pueden ser? Que como decías, en la novela de Mary Shelley no está la electricidad, y creo que hoy en día dentro del imaginario, dentro de cómo crecimos todos, no podemos separar a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein de la electricidad y de los rayos, y que él, ya sea en todas las películas, vaya, hasta en la adaptación de Tim Burton de Frankenweenie, sí, tiene que llegar el rayo y es lo que le va a dar vida al monstruo, sí, ¿no? Y los tornillos en el cuello. Y los tornillos para que pase la electricidad. Es el negativo y el positivo, ¿no? Y eso viene de una adaptación. Entonces, de ahí viene la relevancia de las adaptaciones, porque también alimentan mucho al texto original, ¿no? Y Frankenstein ya es inseparable de la electricidad. Entonces, lo que platicábamos en otro podcast, de ahí viene la importancia de las adaptaciones y de quién las hace. Y vaya, si Guillermo del Toro le mete lo mexicano, pues qué padre, ¿no? Oye, y hablando de eso de las adaptaciones, yo estaba revisando ayer, sí hay en el cine muchos Frankensteins, o sea, puede haber decenas, no sé si alguien hizo la cuenta, el recuento de todos, pero no todas son adaptaciones de la novela, ¿no? Sino no, es lo mismo. Libertades. Crean su propia historia a partir del monstruo. Hay hasta Paul Morris, una de Orlac, ¿no? Recordarán. Sí.
donde sale Andrés Soler como Paul Jamaica, Morrissey sí. para Andy Warhol, para The Factory, que hace también una de las más locas, que es soft porn. Es una película soft porn muy interesante. Y es ¿cómo se llama? Gorno, o sea, porno y gore, es esa película. Y completamente dentro de una estética existencialista, filosófica, porque en la película todos los implicados, todos los personajes están desencantados con la vida. O sea, hay mucha de muerte allí, de escandaloso, y yo creo que es una de las más relevantes. Por supuesto, pues todo lo que hizo Christopher Lee también, ¿no? El Frankenstein, el monstruo del infierno y todo, pero esta del The Factory de Warhol me parece relevante también por eso. Es una película que responde a su propio tiempo. Esta apertura, ¿no? Hacia el porno chic. También yo creo que las Carne para Frankenstein se llama. Claro, las visiones que vemos del monstruo no siempre están ligadas con el relato. Pensemos, por ejemplo, en Eddie Monster, de los Monsters, ¿no? Sí. Que tiene toda la estética de la criatura que tenemos como clásica y que tenemos como imaginario colectivo general, pero poco o nada tiene que ver con la esencia del monstruo de todo esto que hemos platicado, incluso ahorita. O largo de los Claro, árboles. Frankenweenie, ¿no? Frankenweenie es de alguna manera un relato de adaptación para niños, y sin embargo en esa película hay por ahí un diálogo del profesor de ciencia que es muy interesante porque le dice que la gente quiere los beneficios que le ofrece la ciencia, pero no quiere saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Claro. Cómo es que las cosas funcionan, que es un gran diálogo, ¿no? En una película donde está un niño queriendo revivir un perro, ¿no? Y que además ya no vemos no sé cómo decirlo, esta confrontación abierta entre lo sagrado y lo profano, sino el papel que juega la ciencia en el mundo moderno. Sí. Porque además el niño vive en un suburbio, el American Way of Life a todo lo que da, de esta sociedad moderna, y cómo de alguna manera está ligado con estas viejas aspiraciones, ¿no? Yo creo que muchas de las veces que hemos visto la criatura que todos identificamos, verde, con una cabezota, con tornillos en el cuello, no necesariamente tiene que recuperar la esencia de lo que la criatura significa en el relato original. Sí. Bueno, el mismo Edward Scissorhands, ¿no? O sea, Claro. el Hombre Manos de Tijera es una adaptación a Frankenstein, ¿no? Y justo también es esta idea de primero, cuando es útil, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, cuando el monstruo es útil a la sociedad, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo quiere, ¿no? Esta de Emma Stone, ¿cómo se llama? Beautiful Poor Creatures. Things, Beautiful Creature. Beautiful. Sí, Things, no, ¿cómo es Beautiful Things. Beautiful Things, o sea, es el Poor Things, monstruo ¿no? Frankenstein femenino. Y además, bueno, pues sí, Frankenstein ya como una figura que entra en el imaginario popular donde los creadores, directores, cineastas, guionistas pueden tomarlo y experimentar, jugar un poco con el personaje. Y de pronto se vende esta idea de que la próxima versión, la versión que más te gusta, todo eso debe estar debe ser muy fiel a la novela, ¿no? O sea, no sé ustedes qué opinen. Por No, ejemplo, la versión del yo creo que 90, la que hizo a Kenneth estas Branagh alturas, en el 94, así la promocionaba como Frankenstein de Sí. Mary Shelley, ¿no? Ajá. Y Que venía trataba del como de ser Drácula de fiel, Coppola. aunque, ¿no? Era Como Drácula de parte de Bram la Stoker. adaptación, Bram Stoker. el ejercicio de adaptar una novela, pues es eso, o sea, Sí. crear algo diferente, ¿no? Pues yo creo que hay Frankenstein para todos. Sí, claro. Para Ahorita todos los llegamos gustos. a las recomendaciones, ahí van a salir buenas versiones profanas de Frankenstein. Sí, Así como- esta de Emma Stone, pues desde en el hoy, ¿no? Poor Things. Es la sexualidad de la criatura, pero femenina. O sea, eso es muy, muy interesante, pero sigue siendo Frankenstein, el eterno Víctor Frankenstein, ¿no? Que ya Que curiosamente estaba en la Frankie primera Hooker. versión de Frankenstein, la de 1931, no le quisieron poner Víctor, se llamaba Henry Frankenstein, ¿no? Porque el Víctor le parecía demasiado duro, demasiado tenebroso. No Sí. entiendo por qué, pero dijeron, no, que se llame Henry Frankenstein, es menos Sí. fuerte. Entonces, pues vaya, son adaptaciones que se hacen a lo largo de los años y respondiendo a las necesidades de la Sí. época y de lo que dictan las conciencias, ¿no? De la época, esto que Así decía es. de la Iglesia Católica con el aviso de la primera de Frankenstein, que creo que es de 1931, no de 34. Pero Sí, bueno, ya lo verdad, el 31. es de 31 y la novia de Frankenstein es de 35, me parece. No. Pues bueno, pues seguimos aquí en esta batalla de críticos, ya a punto de cerrar. Vamos a hacer una pequeña pausa
hay que ir a rellenar las bebidas y pues ahorita seguimos por acá. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Estamos de regreso en este último bloque de Batalla de Críticos, otra vez ya curadas las heridas porque se puso intenso el melodrama que provoca San Guillermo del Toro. Creo que es el más intenso hasta el momento, ¿no? De los podcasts. En el que ha habido más choque. Y Está pues bien, bueno, ¿no? están todos los otros episodios a los que hemos hecho referencia, están aquí mismo en esta plataforma, entonces escúchenos, déjenos sus comentarios de qué les gustaría que habláramos, de qué no les gustaría que habláramos, entonces estamos abiertos a todas sus recomendaciones y nos pueden seguir en las redes de Correcámara en Facebook y Twitter. Bueno, pues ya para ir cerrando en esta vasta filmografía o del Toro o de Frankenstein, bueno, basada en la obra de Shelley sobre Frankenstein, ¿qué les gustaría recomendar? ¿Cuáles son sus recomendaciones para este episodio? A ver, Hugo. Hugo que estudió más, hay que No, yo que estuve Hugo toda la noche Hugo estudiando. se dedicó el viernes a estudiar de Frankenstein. No, pues me desvelé. Oigan, pero bueno, yo sí recomendaría, claro, hay varios Frankenstein que me gustan, desde el clásico, el que mencionaba Pedro de Edison, pero pues pondré el joven Frankenstein, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que El jovencito tiene que Frankenstein. estar en una lista de recomendaciones de Frankenstein, esta película de Mel Brooks del 74, ¿no? Y con estos personajes, esta caracterización que hace bueno, donde aparece Gene Wilder, desde luego, ¿no? Y está El monstruo es Peter Boyle. Igor, y que también no hablamos de este personaje creado por el cine, el Igor, que es el Claro. ayudante del doctor Víctor Frankenstein, y la criatura, ¿no? Que es memorable, es una película pues que hay que ver sí o sí. Nada más. Sí, yo con esto, porque Con esta, bueno, Norma. Yo sí recomiendo mucho la versión de 1995 de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh tiene la facultad, el talento, la visión de que todo lo que hace lo convierte en teatro shakespeariano y esta no es la excepción. Hay todo un conflicto existencial entre Víctor Frankenstein y la criatura. Parece muy interesante. Y la verdad, yo sí también recomiendo Frankenweenie de Tim Burton, porque sí es una adaptación, sí aparentemente es para niños, pero la película tiene una reflexión muy profunda de por qué no podemos dejar ir, ¿no? Además de esta visión de que la ciencia lo va a resolver todo, ¿no? Y en realidad no, este concurso de ciencias que termina por obsesionar a los niños, por hacer el mejor experimento científico, ¿no? Y pensando que la ciencia es la que lo va a resolver todo y eso no es cierto. Al final también termina produciendo monstruos, ¿no? Entonces yo recomendaría esas dos, por supuesto, antes de ver la del Toro. Ok, bueno, yo recomendaría, si me permiten, Ali y Pedro, yo traté de buscar y de recordar algunas, no tan basadas en Frankenstein, pero en donde Frankenstein es importante, ¿no? Y bueno, dentro de las clásicas, creo que La novia de Frankenstein es una película que se tiene que ver sí o sí. O sea, la segunda parte es, o sea, considerablemente mejor que la primera, que ya es importante y buena, ¿no? Pero quiero recomendar, hay una película de los 90 de Bill Condon que se llama Dioses y Monstruos, que es con Ian McKellen y Brendan Fraser, en donde Ian McKellen interpreta a James Whale, el director de Frankenstein, y nos habla de el momento de su vida, qué estaba pasando emocionalmente con él. Era una etapa ya muy avanzada de su vida y nos muestran justamente todo lo que pasó y todo lo que vivió él y cuáles eran sus relaciones y ya en qué punto como artista, como creativo estaba cuando hizo Frankenstein, ¿no? Entonces creo que Dioses y Monstruos de Bill Condon es una buena opción para saber un poco más del director, de James Whale, de quién era. Bueno, creo que de las películas en donde no es una adaptación de Frankenstein, pero tiene que ver mucho Frankenstein, probablemente la mejor sea El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, que es una de las películas más hermosas que se han hecho en la historia del cine. Y Frankenstein, vaya, no adelantaré
por qué tiene que ver Frankenstein con esa película, pero es una película que también influye mucho en la filmografía de Guillermo del Toro, ¿no? Los niños, el cine, o sea, los niños y el cine tienen mucho que ver y especialmente Frankenstein, ¿no? Y hay una película que, bueno, yo sé que por el nombre se puede no tomar en serio, que van a decir, de verdad, eso existe, y es una gran película. Todo mundo a quien les he dicho el nombre, dicen, ay, eso va a ser una porquería. No, les juro que es una gran película que es Frankenhooker, que en España le pusieron tal cual Frankenputa, tal cual. Sí. Jesús Cristo. Y justamente trata de una prostituta a la que matan y que alguien la revive de forma de Víctor Frankenstein cuando hace el monstruo, y hasta ella aparece con las cosidas en el cuello. Es de Frank Henenlotter, un absoluto maestro del horror y del fantástico, y les juro que Frankenputa es una y Frankenstein creó a la mujer, pero ya versión. No, también, claro, ¿no? Y la última, ya porque ya me pasé, el show de terror de Rocky, ¿no? Que vaya, Frankenfurter, que quiere crear a su hombre perfecto. Frankenfurter ya sabemos que es un extraterrestre de Transilvania, transexual, y él quiere perfecto para poder estar amándolo desaforadamente durante toda su existencia. Esas son mis recomendaciones, no sé quién quiera seguir. Pedro, por favor. Sí, gracias. Pues estoy de acuerdo en esta referencia. La de Víctor Erice es genial, absolutamente genial, en el espíritu de la colmena, sí. Pero bueno, mis recomendaciones son las de Terence Fisher, obviamente, las clásicas con Sir Christopher Lee. Esas son, bueno, la Hammer. La Hammer toma los mitos de los monstruos de la Universal y los transforma otra vez desde su contexto histórico, temporal, pues en cosas sensualistas, ¿no? Sin embargo, la película que va a transformarse ahora sí otra vez en un producto, porque este sí es un producto muy comercial de su tiempo, y que también recomendaría, pues es la de Carne para Frankenstein, de Paul Morrissey, de The Factory, de Andy Warhol, que es una versión soft porn y gore, como decía, pues es el gore, ¿no? De todos los Frankenstein, ¿no? Vale mucho la pena verla. De pronto tiene unos bajones la película, pero vean la estética y por supuesto dentro de su propio contexto, que todo esto, eso es lo interesante de la novela de Shelley, que es como gran novela que es, pues adaptable a cada una de los tiempos humanos, ¿no? Como pasa con Shakespeare. Shakespeare es leído desde muchísimos puntos de vista espaciotemporales de los acontecimientos de cada país, y sobre todo la universalidad de ese mensaje que tiene, ¿no? A mí me gustaría recomendar dos películas. La primera, Gothic, de Ken Russell. Sí, Ken Russell. Maravilloso. De 1986, Sí. que narra la noche en la que Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein, ¿no? La velada de Villa Diodati, sí. Encerrados en la villa de Lord Byron, ¿no? En este año sin verano, en medio de tormentas eléctricas, de la parafernalia que lleva a estar con Lord Byron. Entonces, es aparte una historia fascinante de cómo Mary Shelley se inspira para escribir Frankenstein, y esta película intenta llevarnos un poco a lo que sucedió esta noche con Natasha Richardson como Mary Shelley, y que también esta noche inspiró El vampiro de Polidori, 100 años antes del Drácula de Bram Stoker. Entonces, para mí esta película creo que es interesante e importante verla, Gothic. Y también ya del otro lado, más serie B, Frankenstein Girl versus Vampire Girl, una película ultra gore japonesa, en donde hay una chica vampiro, muy en la onda vampiro crepúsculo, ¿no? Vampiro adolescente, se enamora de un atractivo joven japonés. En el 14 de febrero japonés hay una tradición que la chica es quien le regala chocolates a los chicos para hacer conocer su afecto. Entonces esta chica vampiro le regala lo que parece ser un chocolate de cereza al joven, pero en realidad tiene la sangre de ella, ¿no? Entonces, para hacerlo vampiro, y eso despierta los celos de otra mujer
que también es hija de un científico. Por alguna razón, esta mujer acaba muerta, entonces el papá la revive y se acaba convirtiendo en un Frankenstein que pelea contra los vampiros, pero que aparte ese Frankenstein ya acaba siendo un kaiju bastante extraño, algo que solo en el cine japonés puede suceder. Aquí en México estuvo en el Festival de Macabro y se puede conseguir Vampire Girl vs. Frankenstein Girl del 2009. Esas dos serían mis Oye, y recomendaciones. la que hace pareja con la de Ken Russell, ¿no? Remando al viento de Gonzalo Suárez. Prácticamente son idénticas las dos películas. Es sobre la velada de Villa Diodati. Muy, muy interesante precisamente porque narra el proceso creativo, ¿no? Que lleva al nacimiento de los dos grandes mitos del terror. Pues el Drácula, el vampiro de Polidori anterior a Drácula y el monstruo arquetípico de la era industrial que es el Frankenstein. Y también hay una versión reciente de Mary Shelley, ¿no? Sí. Donde Elle Fanning interpreta Sí. igual a la escritora inglesa y habla también de este momento, el encuentro y creación de Frankenstein, ¿no? No, la que el moderno Prometeo. Pedro hace rato, ¿no? Que a mí me parece genial, es una película divertidísima, que es Frankenstein Unbound, Frankenstein, desencadenado. La novela se llamó Frankenstein sin cadenas. Yo la conocí, así se rentaba en los videocentros de nuestra infancia como Frankenstein perdido en el tiempo. Y justamente lo que contaba esa película, que además a Víctor Frankenstein lo interpreta Raúl Julia, que es extraordinario. Lo que pasaba ahí. Y luego hará Los Locos Adams. Y lo que pasaba en esa película es que decía que Mary Shelley había escrito Frankenstein porque realmente le estaba pasando eso. Y entonces es una película de época en donde Mary Shelley en verdad está viviendo la historia de Frankenstein. Y se está creando un monstruo y vaya, hay viajes en el tiempo y hay unos monólogos espectaculares sobre la vida y la muerte. Entonces también muy recomendable de Roger Corman, Frankenstein desencadenado o Frankenstein perdido. El gran Roger Corman, ¿no? La novela es de Aldis. Chambroso por antonomasia. Fíjense que la novela es de Brian Aldiss, que es el que hace la novela que Kubrick va a heredar a Spielberg, Inteligencia Artificial. Otra vez una referencia tanto a Pinocho como al monstruo de Frankenstein. Que también en la recomendación de Miguel de The Bride of Frankenstein, la actriz que interpreta a la esposa de Frankenstein al inicio de la película interpreta a Mary Shelley escribiendo, ¿no? estos pasajes de Frankenstein. Entonces Mary Shelley también ha tenido diversas interpretaciones, ¿no? Desde la novia de Frankenstein. Aparece Mary Shelley por primera vez y aparecen Shelley y Byron diciendo, miren, tiene una cara de niña bonita y linda y recatada, pero lo que ha hecho, ¿no? O sea, en la novia de Frankenstein ese prólogo, por eso es tan fascinante, porque en efecto vemos un fragmentito de lo que aconteció en Villa Diodati. Y ella era un personaje transgresor, ¿no? Y además, pues, con toda esta historia... Con dos grandes mitos, leyendas de su tiempo, y ella los ha trascendido. Bueno, Byron sigue siendo Byron, pero a Percy Shelley sí lo opacó, la que era su pareja solamente en aquel tiempo, ¿no? Pues bueno, ha llegado hasta aquí. Un momento que no queríamos llegar, pero sí. Ha llegado un momento al que no queríamos llegar, ha llegado las recomendaciones. Y este es un momento un poco, no sé si decir personal, pero creo que un momento que aflora varias situaciones y varios sentimientos para muchos de los que hacemos este podcast, tanto los que estamos aquí en La Voz como los que están detrás. Este año 2025 ha sido un año de diversas pérdidas irreparables para el periodismo y la crítica cinematográfica en México, ¿no? A mediados de año con Navar, ¿no? Perdón, que haga una pausa, pero me gustaría decir bien los nombres porque los tengo aquí. Carlos Bonfil, ¿no? Carlos Bonfil, ¿no? Navar, Irving Torres. Y recientemente un compañero muy cercano, ¿no? Sergio Huidrobo, que inició parte de su carrera aquí en Correcámara hace ya 11 años, que ha sido parte fundamental para el sitio y que ha sido parte fundamental para muchos de nosotros en el sentido de ser una persona cercana.
más allá de lo profesional, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que han estado con nosotros colaborando, que han estado con nosotros apoyando los diversos eventos y publicaciones cinematográficas, pero que también ha trascendido esa parte, que también han estado cerca de nosotros en muchos otros aspectos. Y pues no sé, me gusta, no sé si alguno de ustedes quiera empezar a comentar, a narrar eh, algunos sentimientos, algunas sensaciones como especie de, pues de homenaje y de retrospectiva a estas personas. Pues sí, Pues para mí, claro, como tú lo dices, Ali, había dos planos, o habría, o más, ¿no? De la relación que tenemos con nuestro querido Sergio Huidobro, ¿no? El plano profesional, el plano personal, amistoso, el plano de equipo, de compañeros, de camaradas, ¿no? Que tuvimos la fortuna de coincidir con él, pues, en distintos momentos y situaciones, escribiendo, trabajando. Con él yo tuve la suerte de, bueno, de conocerlo, como dices tú, allá cuando participaron, él participó en el concurso de crítica que organizamos para la Cineteca Nacional y donde, por cierto, tú también estabas, Ali, ¿no? Eh, y que él ganó. Sus textos pues, siempre me parecieron como brillantes, de una eh, gran escritura, lo he dicho, me fascinaba, ¿no? Y de él un gran conocimiento, no solo cinematográfico, sino en general, ¿no? O sea, de la escritura, de muchos temas, podés sentarte y platicar con él, no solo de cine, ¿no? Sino de otras artes. Escribimos y trabajamos juntos luego en este libro de Dos amantes furtivos, cine y teatro, y en uno muy reciente que está próximo a salir sobre cine mexicano que coordina Lisa Lozano y que es editada por Sexto Piso, se llama, sí, la editorial, ¿no? Eh, o ya no me acuerdo cuál piso, si es el 8 No, sí, es Sexto sexto piso. piso, Editorial ¿no? Texto Piso. Eso. Sí, Sexto Piso. Y con él, bueno, pues coincidíamos en las reuniones de diciembre, en el Festival de Morelia varias veces, Las tortas, ¿no? De queso de las puerco. tortas que son de jamón holandés, ¿no? Pero nunca me perdonaron, ¿no? Pero bueno, eso le daba mucha risa a Ese Sergio y le chiste. gustaba mucho hacer esa broma siempre, ¿no? Me Repetirla. encantaba, ¿no? Pero me acuerdo de varios momentos muy divertidos. Me acuerdo cuando estrenamos en Morelia, tú estabas, Miguel, Claro. por cierto, cuando estrenamos mi película, cuando los hijos regresan y estábamos afuera en el Jardín de las Rosas platicando, y él y tú me decían, bueno, nosotros vamos a leer primero las críticas y ya te decimos cuáles puedes leer o no. Pues puede ser o no, o sea, porque, y también saber qué tanto podemos decir nosotros, porque no queremos que nos llegue así la carta de renuncia, ¿no? De corre cámara. Sí, pero, o sea, bueno, además de ese gran humor y simpatía, porque él era una persona muy empática, ¿no? Que jamás se asumió con esta pedantería del crítico de cine, que, que bien lo caracteriza al oficio, ¿no? Él que siempre fue generoso, fue simpático, inteligente y un gran amigo, ¿no? Entonces, pues es muy doloroso, ¿no? Que se haya adelantado sus 37 años. Y algo que pues hicimos es compartir con todos nuestros lectores sus textos que están publicados en Correcámara, desde sus artículos de este concurso de crítica que habla sobre, bueno, distintas películas. Y su gran conocimiento está ahí y pues ciertamente una forma de honrar su recuerdo es seguir leyéndolo. Claro. Pues descanse en paz nuestro querido amigo. También quiero mencionar a otros amigos y colegas con los que tuve la oportunidad de alternar y convivir en algunas ocasiones. Irving Torres, Carlos Bonfil, Pepe Návar, estimados colegas que vamos a echar mucho de menos. Norma, ¿quieres decir algo? Sí, yo quisiera decir muchas cosas a lo largo de estos días. Ha sido, pues por un lado, muy triste, muy doloroso entender la partida de una persona como Sergio, de un amigo como Irving, de una pluma tan interesante como la de Carlos Bonfil. Yo a él no tuve el gusto
de conocerlo personalmente, pero sí lo reconozco como una de las influencias más importantes para todos y todas quienes alguna vez soñamos con hacer crítica de cine, ¿no? Era su columna en La Jornada, por supuesto que fue la escuela para muchas y muchos de nosotros y por supuesto que es una pérdida importante. En el caso de Sergio, yo también coincido con Hugo. Acá además había una amistad profunda, entrañable. No voy a agregar nada porque quien lo ha leído y quien se acercó a su pluma sabe la calidad de su trabajo. Dicen que el cine es pintar con luz. Él de algún modo encontró el modo de decodificar esa luz y poder plasmarla en sus escritos. Todos son maravillosas reflexiones muy profundas, muy propias, muy humanas, muy sensibles, pero sobre todo muy accesibles para todo el público. Él no escribía para, como bien dice Hugo, para quienes mamonamente se sienten críticos o la élite del cine. Él escribía para todos y el que hoy sus alumnos, sus alumnas se sientan tan tristes, se sientan con esta pérdida, habla de cuántos corazones tocaba con ese modo, ese entusiasmo del cine. De Sergio yo me llevo una anécdota que él contaba y que a su vez yo la cuento diciendo que yo conozco a la persona que vivió ese momento. Todos conocemos el famoso meme de Hitler, donde a la escena de la caída de Bruno Ganz le ponen distintos textos, ¿no? Cuando Hitler está muy enojado diciendo, pero acá, no sé qué, y que le pueden poner distintas anécdotas. Bueno, Sergio contaba que alguna vez tuvo la oportunidad de entrevistar a Bruno Ganz y le mostró el meme, ¿no? Y se lo explicó. Y eso para mí, no, obviamente yo no estaba ahí, solo lo conozco a través de su relato y ha de haber sido muy divertido ver a Sergio explicándole a Bruno Ganz cómo es un meme tan popular en México. Dice él que Bruno se moría de risa y eso habla de esto, ¿no? De que él también veía el cine como este fenómeno social en donde muchas veces quienes lo protagonizan no tienen ni idea del impacto que tienen en la vida de las personas. Eso hacía Sergio, esa era su principal facultad. Y de Irving, otro amigo muy querido, ¿no? A través de muchos años. Y a Irving yo le agradezco su pasión por el cine. Él desde muy joven se dio cuenta, haciendo el servicio social en la Cineteca, que por ahí era. Y que no se trataba solamente de hablar de las películas, se trataba de contar las historias detrás de ellas, de hacer crítica de cine desde una perspectiva profesional, que hoy, por hoy, pues casi es un arte perdido. El que estas tres plumas se nos hayan ido también es una gran pérdida para la crítica cinematográfica en este tiempo en que parece que vamos perdiendo la batalla contra los influencers, ¿no? Entonces, nada, yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en entender estas pérdidas, pero estamos haciendo en este momento lo que ellos más hubieran querido, y es hablar de cine, hablar apasionadamente de las películas, ¿no? Hablar de lo que nos gusta y de lo que hemos aprendido de ellas. Para siempre, mi recuerdo y mi agradecimiento para estos grandes amigos, grandes compañeros y también para que nos enseñaron a ver el cine de una manera diferente. Sí, bueno, yo me permito tomar la palabra, empezando con Pepe Navar, con quien coincidí muchas veces en el Tianguis del Chopo, al lado fueron fundadores, bueno, al lado del fundador Juan Eladio Ríos, ahí en su puesto donde llegaban directores de cine de todo el mundo, llegaban actores de todo el mundo, llegaban músicos, y ahí estaba siempre Pepe Navar echando la broma con todos nosotros, ¿no? Eh, de Irving, bueno, Irving, coincidí con él, un gran amigo, muy querido Irving. En efecto, la pasión era lo caracterizaba, y estuvimos en el diplomado de cine de la Universidad de Londres. Eh, Compartimos en la Cineteca la presentación de un libro sobre disertaciones de cine y psicoanálisis. ¿Qué más les puedo decir? Me conmueve mucho que se haya quedado su personaje tan famoso de la ranita, la rana cuaja, que se sacaba fotos de la ranita, bueno, o los directores, o los productores, o los actores con la ranita, era más famosa tal vez que su papá, ¿no? Su papá Irving. Con Sergio compartimos esa presentación de Dos amantes furtivos, a quien precisamente se le debe el título del libro, en el Palacio de Minería.
si no recuerdo mal, llegaba él de la Berlinale. En fin, bueno, que coincido absolutamente con Norma en que este es el arte perdido, es un arte perdido en la crítica de cine, y ellos la llevaron desde su manera personal de abordarlo, y va a quedar ese agujero allí, van a quedar estas butacas vacías con sus nombres, ¿no? Vienen nuevas generaciones. La lectura de una película es lo que llamaban los griegos la éfrasis. Otra vez, Norma, lo has dicho tú, es escribir sobre la luz, sobre la luminosidad de la pantalla a través de un texto escrito, y eso es la éfrasis, y ellos abordaron la éfrasis pues de manera muy personal, muy sentida y muy, pues, sobre todo lúcida. Y eso es con lo que yo me quedo, y quiero que se queden esas butacas vacías, porque pues son irreemplazables, cada uno de, pues como un fenómeno personal y humano, ¿no? Esas butacas van a estar allí vacías y nadie las puede reemplazar. No puedo decir nada más. Me gana mucho el sentimiento, pero pues creo que lo compartimos todos nosotros. Ok, bueno, yo de Carlos, pues obviamente sí, con Carlos Bonfil sí llegué a platicar un par de ocasiones. No, vaya, no diría que era un conocido cercano ni de lejos, pero sí, como dice Norma, sus textos en la jornada, o sea, todos los leímos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? A Irving no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero también he leído varios de los textos que hizo justo con Pedro, que tienen varios textos compartidos. Pero de quien sí quiero hablar un poco más es de Sergio, porque Sergio sí fue un amigo muy cercano, muy querido. El martes, justamente, bueno, él falleció el lunes, pero el martes que Hugo nos dio la noticia, pues es una cosa que ni quería ni podía creer, ¿no? Que Sergio a sus 37 años se hubiera fallecido. Es una cosa que, vaya, hasta la fecha, hoy sábado, no me cabe en la cabeza, ¿no? Yo, por muchas cosas, le tengo mucho cariño a Corre Cámara. Y le agradezco a Hugo siempre haberme hecho parte de Corre Cámara. Y una de esas cosas es que Corre Cámara, vaya, todos tenemos una familia, ¿no? Todos tenemos diferentes amigos, como dicen muchas veces, los amigos son la familia que se elige, ¿no? Pero también siento que los que nos dedicamos a esto y a los que nos apasiona el cine y escribir sobre cine y ver películas y todo, tenemos una familia de cine, ¿no? Entonces, ustedes, los que están aquí en este podcast, varios amigos más y Sergio, eran parte de mi familia de cine, ¿no? Entonces, Sergio es una pérdida familiar, ¿no? O sea, a pesar de que muchas veces por compromisos, por lo que quieran, no nos veíamos tan seguido, hablábamos muy seguido, ¿no? Y comentábamos de cine y comentábamos de tantas cosas. Él me hacía recomendaciones, yo le hacía otras y bueno, platicábamos muchísimo, ¿no? Y justo por Corre Cámara me dio la oportunidad de conocer a Sergio, que desde que nos conocimos, pues bueno, empezó una amistad que duró, vaya, hasta el lunes anterior, al lunes que acaba de pasar y que voy a atesorar siempre, siempre, siempre. Y además, vaya, fuimos parte, ¿no? del libro de Dos amantes furtivos, que como bien dijo Pedro, le debemos el título de Dos amantes furtivos a Sergio. Y bueno, estar en un libro, ¿no? Junto con él es un motivo de orgullo, ¿no? Siempre. Y justamente las veces que íbamos a cubrir el Festival de Morelia para Corre Cámara, como Corre Cámara nos acreditaba como críticos, siempre me tocaba compartir habitación con Sergio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, era como nuestra semana de vivir juntos. Y bueno, o sea, éramos compañeros de aventuras cinematográficas, Sergio y yo, ¿no? O sea, nos íbamos a ver juntos las películas, luego él se iba a unas, luego a otras, los veíamos para comer, las comentábamos. Entonces, Sergio fue un gran, gran, gran amigo. Y como platicábamos, Norma y yo el otro día, ¿no? Es una pérdida
irreparable, es una pérdida incomprensible, es de estas pérdidas que uno no las puede aceptar, ¿no? Aunque no van a cambiar por más que deseemos, por más que yo quiera abrir el WhatsApp y mandarle, ¿qué onda, Sergio? ¿Ya viste qué películas publica Criterion este mes, ¿no? Que era lo que siempre nos mandábamos. Pues no va a pasar, ¿no? O sea, no vamos a tener otra plática de cine con Sergio, pero lo bonito creo, que es lo que platicábamos Norma y yo el martes, es el legado que deja Sergio, ¿no? Lo que pasó fue terrible, terrible, pero durante el mismo martes y el resto de la semana, ver sobre todo en Instagram, en Twitter, las muestras de cariño desbordadas absolutamente, que una tras otra, la gente que comentaba, era apabullante, ¿no? Era darnos cuenta de el enorme poder que tuvo la escritura de Sergio, ¿no? Las que tuvieron las clases de Sergio y sobre todo que tuvo el amor al cine que siempre profesó Sergio, ¿no? O sea, tanto personas que lo conocimos como personas que no lo conocieron, hablan de lo que les enseñó, de lo que les dejó. Muchos decían, oigan, yo tenía clase con él hoy, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Entonces es dolorosísimo para todos, pero siento que nos podemos quedar con esto nunca nos va a traer de vuelta a nuestro amigo, ¿no? Ni lo va a reemplazar, pero ver el amor que dejó en la gente y cómo tocó a tanta gente, cuánto les enseñó de cine, cuánto les enseñó de tantas cosas, inclusive a nosotros, siento que es pues un tesoro que nos regalaron, que nos quitaron muy pronto, pero pues bueno, descansa en paz, Sergio, lo vamos a extrañar siempre y ya no puedo hablar. Entonces, Ali, adelante. Pues sí, creo que es lamentable, es triste. Igual la sorpresa de la noticia, ¿no? Porque justo hace algunos meses, pues tuvimos la suerte bueno, en mi caso, de poder hablar con él por WhatsApp, ¿no? Cuando nos enteramos de algunos problemas de salud que tenía y pues estuvimos ahí en el chat grupal comentando, escuchándolo, sabiendo en ese momento que estaba bien. Eh, Digo, a veces ya con el pasar del tiempo y con el pasar eh, pues de los sucesos te quedas con ganas, ¿no? Pude haber hecho más, pude haber dicho más cosas, pude haber platicado de más, pero creo que lo interesante va a ser quedarnos con eso, ¿no? Con las cenas de fin de año, con las pláticas de películas, de música. Recuerdo el año que murió David Bowie, que Norma y yo estábamos también bastante tristes y en esa cena coincidimos con Sergio y pues fueron pláticas interminables sobre David Bowie y creo que eso es en lo que me quiero quedar, con lo que nos vamos a quedar. Irving también un apasionado, ¿no? No lo puedo llamar mi amigo, pero coincidimos muchas veces en Macabro, en Mórbido, en festivales, en estos pequeños festivales donde habíamos muy poquita prensa y él estaba siempre al pie, ¿no? Dándole difusión a las pequeñas películas, a los pequeños festivales, a ese amor al cine, ¿no? Que tanto se ha hablado, lo mismo que Pepe Navar, ¿no? La manera en que trajo películas que no eran fáciles de ver aquí en México, ¿no? Cómo distribuyó, eh, junto con Eladio, junto con Grajales, un centenar o miles de películas europeas, asiáticas, que ahora para una generación es muy fácil entrar al ok.ru, ¿no? Y googlear o cliquear las películas que quieren ver, pero estamos hablando de una época en donde había que ir al Chopo a buscar la película, ¿no? Ir y ver si estaba, ir y ver si se podía conseguir. Entonces, la labor que hizo es incalculable, ¿no? O sea, habemos una generación de cinéfilos, incluso de cineastas, que debemos mucho a esa labor. Lo mismo con Bonfil, yo tengo una experiencia, ¿no? Muy poquito pude convivir y hablar con él, pero en el festival de Masacre en Joco, que organizaba Mauricio Matamoros junto con José Luis Ortega en la Cineteca Nacional, una vez
pues, proyectaron una película de Malasia, malísima, ¿no? De esas películas tan malas que son malas, ¿no? Pero, y aparte, acaban siendo muy chistosas. Y justo en esa función cayó Bonfil. Y pues en la plática que se hacía después decíamos como, oigan, qué pena con las visitas, ¿no? O sea, ¿cómo vino este crítico, pues tan de la jornada, de la cultura, a ver esto? Y él encantado con la película, o sea, él de verdad decía, obviamente hablábamos de todas las fallas y todo, pero estaba encantado con la película y creo que eso también es parte de la labor de los que no sé si seamos críticos o no, pero de los que queremos hablar de esta pasión por el cine. Y creo que también invito a la reflexión de la labor de estas personas, porque y de lo que habla también Norma de la pelea con los influencers, ¿no? Porque ahora está la idea de criticar el cine, solo hablar si la película es buena o es mala, o la recomiendo o no la recomiendo, o le doy 5 estrellas o no le doy 5 estrellas. Y creo que no, creo que habemos personas, ¿no? Y hay personas detrás de los micrófonos, detrás de las plumas, detrás de los teclados de la computadora, y que esas personas, lo primero es que son grandes apasionados del cine, tan apasionados que quieren compartir ese amor, ¿no? Y que quieren compartir esa pasión y que quieren compartir esas reflexiones. También está la idea de que los críticos son cineastas frustrados, cuando no, cuando muchos de ellos entendieron que su labor estaba en el querer experimentar esta idea pues, de difundir y de que otra persona pues se acerque a esa película que le gustó, ¿no? Un poco como las recomendaciones que hacemos aquí, ¿no? El decir, esta película me gusta, esta película me dejó y me aportó algo, lo quiero compartir con el mundo y creo que hay que quedarnos con eso y pues son ausencias que pesan, que pesarán y que, como lo comentábamos también en estos días, no solo son ausencias pues que les duelen a sus familias y que les duelen a sus seres queridos y que nos duelen a nosotros como amigos, también son ausencias en el capital cultural de este país, ¿no? Porque cada uno de ellos representaba un medio, una pluma, unos ojos que ya no vamos a tener y que desgraciadamente parece que no se están recuperando tampoco, ¿no? Parece que no hay una escuela detrás. Pues muchas gracias a todos. Abrazo para mis compañeros, abrazo para los familiares, seres queridos de Sergio, de Irving, de Javier, de Carlos, y abrazo también a todos los que están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio de Batalla de Críticos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Hasta pronto. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Pedro Paunero, Miguel Ravelo y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara.